Muy buenas tardes a todos y todas. Les doy la bienvenida a este encuentro, esta charla de esta tarde en la que vamos a estar hablando acerca de este maravilloso universo que ustedes acaban de ver, de la educación hospitalaria, de estos niños, niñas y adolescentes de su país que tienen la posibilidad de seguir aprendiendo y estudiando aún en contexto de situación de enfermedad. Antes de comenzar lo protocolar, quiero agradecerles enormemente a todo el equipo del Ministerio de Educación que ha trabajado meses y meses para llegar a este momento. Quiero agradecer a las maestras hospitalarias que se encuentran aquí presentes y que más tarde vamos a saludarlas entre todos. Y quiero agradecer a todo el equipo del despacho de la primera dama y de Creciendo en Familia que han organizado y han hecho posible que estemos aquí hoy. Es un sueño, ha sido un sueño presentar las aulas hospitalarias de El Salvador, presentar el servicio de apoyo educativo hospitalario. Y hoy un poco mi tarea, recorriendo toda Latinoamérica y conociendo muchísimo este ámbito, es contarles a ustedes en detalle de qué se trata y cómo a través de acciones educativas logramos que los maestros puedan trabajar con sus estudiantes en el aprendizaje enriquecido, entretenido, motivante para garantizar la continuidad de sus aprendizajes, de sus trayectorias educativas y que el niño, niña o adolescente que se encuentran hospitalizados pueda seguir estudiando y pueda seguir con su promoción escolar en el tiempo que se encuentre en el hospital. Vamos a compartir algunas imágenes en el día de hoy que son de aulas hospitalarias de toda la región. Centro, Suramérica tienen educación hospitalaria, Europa también. Han sido pioneros en el ámbito, nos han enseñado mucho de lo que vamos a estar compartiendo hoy. Las imágenes que ustedes van a ver hoy son todas permitidas, se protege y se reserva la identidad de los estudiantes y son a modo de ejemplo para que cada uno de ustedes pueda comprender la hermosa tarea que llevan adelante las maestras, ese trabajo tan importante que se realiza desde la educación hospitalaria que garantiza que ese niño, niña, joven puedan seguir siendo niños en ese contexto tan adverso de la enfermedad. Para poder ilustrar, más allá de lo que acaba de verse en el video, que ha sido precioso como lo han editado, quiero invitarlos a que ustedes recorran en estas imágenes imaginando un poco lo que es esta escena educativa. Sé que muchos de ustedes vienen de la educación, otros vienen desde el ámbito de la salud, hay familias, hay comunidad, hay trabajadores sociales, todos ustedes hacen parte de lo que hace la educación hospitalaria. Y en estas escenas educativas tan sencillas y a su vez tan complejas, podemos empezar a identificar elementos en los que todos ustedes de una u otra forma hacen parte, acompañan a este trabajo de las maestras y acompañan a esas familias también que tienen que transitar esta situación. La educación hospitalaria tiene dos grandes vertientes: el trabajo que se hace en el hospital con ese niño, niña, a pie de cama, en la habitación o en el aula que ustedes vieron en el video. Pero también tiene una vertiente de educación domiciliaria, que responde a aquel estudiante que se encuentra internado en su domicilio, que pasa a tratamiento o recuperación en domicilio. Allí también existen planes y programas para que el maestro hospitalario se vuelva domiciliario y vaya a ese domicilio a hacer su clase. En el país, acá en El Salvador tenemos educación hospitalaria por el momento, pero desde hace unos meses venimos trabajando con el equipo, tanto con el equipo del Ministerio de Educación y con las maestras hospitalarias, venimos trabajando para que tengan una formación especializada, para que se desarrolle y se expandan estas aulas, para que se abran en otras ciudades del país y que en otros hospitales también exista esta respuesta educativa. Y con el tiempo, como ha pasado con todos los países de la región, seguramente pronto tendremos también aulas domiciliarias. Son pasos que hay que ir dando con paciencia porque son ámbitos en los que hay mucho que trabajar, hay que preparar maestros especiales para esto, hay que desarrollar un perfil, una serie de competencias, entonces no es tan sencillo. Y los países de la región han ido caminando por estos paso a paso, abriendo primero sus aulas hospitalarias y luego las domiciliarias. Para entender un poco mejor, para entender un poco mejor este contexto, quiero invitarlos solo a recorrer, no lo lean tanto, solo recorran un poco la imagen. El ámbito de la educación hospitalaria es un ámbito científico, académico, estudiado, con artículos escritos, con bibliografía, con publicaciones,
que no son de ahora, son de hace muchos años. Los europeos nos han avanzado un poco en eso y nos han ayudado en Latinoamérica a conocer. Varios referentes del ámbito, la doctora Olga Lisa Soain, la doctora Maricruz Molina, pioneras en el ámbito, han escrito acerca de estos aspectos y nos acercan un concepto para que todos ustedes sepan. La educación hospitalaria tiene que ver con una disciplina científica, académica, en la que se estudian las actuaciones educativas al respecto de la educación del estudiante, de todas las prácticas que se realizan con él en un contexto hospitalario. Y que allí, en esas actividades, el objetivo principal, como les digo desde el inicio de esta charla, es asegurar el cumplimiento de los derechos y mejorar la calidad de vida de ese niño, niña o joven. Quienes están aquí presentes y hacen parte del mundo de la salud, médicos, profesionales de la salud, saben que la calidad de vida del niño, del paciente, es muy importante. Y un niño que está aprendiendo, que tiene tareas, que tiene compañeros, que tiene objetivos de aprendizaje, que tiene algún para desarrollar potenciales, su potencial, ese niño tiene otra calidad de vida. Es un niño que no está triste o que no está tan deprimido, que no está segregado, porque está activo con sus compañeros y con sus maestras. Y eso es un impacto muy positivo que está medido en el ambiente. Estas definiciones nos acompañan y hacen parte del material y de la bibliografía que las maestras están leyendo. También quiero contarles que autores como la doctora Lisa Soain y la doctora Maricruz Molina, pioneras en este ámbito, nos están acercando a esta bibliografía que es de hace unos años, pero ellas son autoras muy vigentes. Y las maestras hospitalarias de El Salvador, con quienes hemos venido trabajando en los últimos meses, están teniendo acceso a estos contenidos, a estos profesionales. Venimos reunidos hace unos meses trabajando en conjunto en una mesa de colaboración, aprendiendo entre todos a adaptarlo para El Salvador, con su impronta, con sus realidades, con su propia normativa, de la que hay mucho para generar, con su propia normativa que ya se adaptó a este contexto. El Salvador, como pocos países de Centroamérica, tiene ya su normativa adaptada a las aulas hospitalarias. En función de eso, cumple con las indicaciones de la UNESCO, que preservan para el niño que tiene alguna limitación, o que proponen para el niño que tiene una limitación, el trabajo que garantice presencia del estudiante, progreso en el aprendizaje y participación. Son los tres pilares que la UNESCO asegura, que propone, que sugiere que se pueda realizar en nuestros ámbitos. La educación hospitalaria lo cumple a esas tres cosas. Garantiza presencia del estudiante, garantiza participación en actividades educativas y progreso en su aprendizaje. Así que ustedes, como país, tienen muchos pasos adelantados. Solo tienen una aula hospitalaria con 7 maestras y un equipo de coordinación fuertísimo atrás. 5 o 6 personas que han movido las montañas para que en El Salvador haya educación hospitalaria. Hace años lo vienen pensando, lo vienen trabajando, lo vienen gestionando y hoy es una realidad, el aula que ustedes vieron y que cumple con todos estos preceptos, con lo indicado por la UNESCO, con lo que dice la bibliografía, con lo que dicen los autores, con lo que marca la realidad latinoamericana. Es muy importante, y acá en estas imágenes, que ustedes también vayan recorriendo un poco las escenas y vayan observando la realidad de sus estudiantes, ¿no? Quiero invitarlos a que vean la primera imagen de la izquierda, el encuadre de esa escena educativa, cómo se empieza esa clase, cómo se empieza a desarrollar la actividad, cuál es esa comunicación, ese lenguaje que requiere este tipo de intervenciones, cómo se prepara el maestro para poder ser garante de la continuidad de la trayectoria educativa. El niño del aula hospitalaria no va a jugar solamente, va a estudiar y aprender para seguir con sus aprendizajes, su continuidad educativa y poder responder a sus evaluaciones, a sus trabajos y tener las evaluaciones y las notas que requiere para hacer su promoción escolar. Y esto es una garantía en clave de derecho, no es un favor del hospital, no es una actividad de voluntariado, no es una actividad que sea complementaria o suplementaria, es más que sobre el derecho a que ese niño o niña joven que se encuentran en situación de enfermedad tengan derecho a seguir educándose. En el resto del mundo empiezan a aparecer experiencias, sobre todo en Europa, de educación hospitalaria a lo largo de la vida.
Es decir, esos estudiantes que son crónicos, pacientes crónicos que tienen enfermedades de largo tránsito y que quieren cursar la universidad, tienen apoyos y acompañamientos para también tener educación hospitalaria en la universidad. Pero ustedes imagínense el desafío de acompañar esa tarea. Entonces, desde las universidades hay un trabajo en la gestión de esos planes y programas. Hoy aquí nos ocupa la primera infancia, nos ocupa pensar a ese niño, niña joven, niño pequeño, niño en los primeros años de vida y cómo se garantiza esa actividad educativa. Pero que ustedes sepan que en la región, que Latinoamérica viene avanzando muchísimo en este ámbito con el apoyo de los adelantos europeos. Latinoamérica es muy fuerte en el ámbito de educación hospitalaria en primera infancia. Casi todos los países de la región lo tienen. ¿Cómo se ha logrado esta realidad? Tengo 2 diapositivas para compartirles que son muy importantes. A mí la estadística no me gusta porque yo soy pedagoga y experta en tecnología. La estadística no es mi mundo, no la manejo, no es lo mío, pero la estadística es muy importante para que nosotros entendamos la dimensión. ¿Sí? Las primeras investigaciones en Latinoamérica sobre aulas hospitalarias mostraban en el año 2010 que había cerca de 170 aulas en todo Centro y Suramérica. 170. Años después, 2015, un nuevo censo, 2016, cerca de 800 aulas. Miren cómo en 5 años creció tanto el ámbito. Cuando hablamos de aulas hospitalarias, hablamos de estos espacios, un salón, un área en cada hospital para trabajar con los estudiantes y también hablamos de un espacio domiciliario, un área domiciliaria donde se trabaja en la casa de los estudiantes. Ahí hay una diversificación muy importante en toda la región, porque no todos los países tienen domiciliaria, muy pocos la tienen. Es muy difícil establecer ese protocolo. Tener un protocolo para que el maestro vaya al domicilio del estudiante y trabaje multimaterias es complejo. Se ha resuelto con el tema de tutores, que de manera remota, virtual, trabajan con el estudiante. Pero miren lo interesante de esta estadística. 2016 es la anterior, 2019 el censo aproxima, las investigaciones en el ámbito aproximan a alrededor de 1000 aulas en la región, 1000 aulas hospitalarias. Miren cómo creció, ¿no? De casi 200, 800, un poco después 1000, y allí 8000 a 10.000 maestros. Es un número, no termina de ser tan exacto y tan preciso, por eso la estadística es compleja, porque no terminamos de tener un reporte completo. Lo más interesante es el último censo del 2022, 1.500 aulas hospitalarias. Y en este reporte tendremos que sumar y decir 1.501, porque la de El Salvador hace parte ya también de esta estadística regional. Y esto es un hito para ustedes, es un hito anónimo y hoy le estamos dando luz. Es un hito para El Salvador por primera vez mostrar ante su sociedad, ante sus equipos, su programa de apoyo educativo hospitalario. Y a partir de estas gestiones que estamos realizando, también queremos internacionalizar el programa y mostrarlo hacia afuera. En todos los congresos de la región, donde hablamos de las aulas hospitalarias de cada país, ahora también vamos a poder sumar la foto de Honduras, el video de las maestras que las he conocido en estos días y he podido compartir con ellas. La estadística es muy importante, pero también es muy importante el desarrollo de las normativas, tema del que tampoco sé mucho porque soy pedagoga, pero por supuesto tenemos quienes son expertos en este campo, en las normativas. El equipo del Ministerio de Educación tiene a sus expertos en este ámbito, en El Salvador. ¿Qué han hecho antes de esta diapo? Préstenme acá atención un segundo. El Salvador ha desarrollado desde su equipo de gestión una adaptación de sus propias normativas vigentes en primera infancia para poder crear su propia normativa para sus aulas hospitalarias. Ese es un gran camino desarrollado, muy importante, porque para que haya fondos, recurso profesional y recurso material, se requiere una política que obligue, que permita, que desarrolle los ámbitos para que esto sea posible. Sin el desarrollo de la política no podríamos estar sentados acá, porque debe haber unas normativas, unos lineamientos que permitan que todo esto sea legítimo, que se realice, que esté integrado en los presupuestos de cada país. Entonces ustedes tienen ganado ese camino, tienen una normativa propia, la han adaptado y construido en su realidad, con sus niños, con sus niñas, con su realidad hospitalaria, en su contexto. Hay 2 cuestiones de la normativa,
perdón, María José, si me acercan un poco de agua, por favor. Hay dos cuestiones de la normativa que han sido también hitos en la región. A través de la coordinación del Servicio de Educación de Apoyo Educativo Hospitalario, los invito a que le pidan a este equipo la carta de la Declaración de los Derechos de los Niños en Situación de Enfermedad. Es un hito para la región. Se escribió en 2010 para Latinoamérica, una carta de derechos que garantiza que en el hospital haya una adaptación, una adaptación educativa. Es decir, hay una normativa ya internacional que apoya. Esa carta de derechos pueden acceder a través del equipo del Ministerio de Educación para que la puedan conocer. Hace calor y he hablado mucho estos días. He tenido muchas entrevistas, ayer estuve, perdón, paréntesis, estuve en el Hospital Bloom todo el día trabajando con las maestras en talleres, trabajando con el equipo de profesionales del servicio de los médicos del hospital, contándoles un poco esto y abriendo un poco el espacio. Así que vengo hablando kilómetros y kilómetros. Muy bien, cierro el paréntesis. Hablando, y tengo la mosquita acá a propósito. Acompaña. Entonces, la estadística ya la tenemos. Estamos hablando de cerca de 12.000 maestros hospitalarios y cerca de 1.500 aulas en la región. ¿Qué ha hecho posible esto? Dos hitos importantes. El desarrollo de la Carta de la Declaración de los Niños, Niñas y Jóvenes en Situación de Enfermedad, una carta adaptada de Europa, pero desarrollada para Latinoamérica con la realidad regional. Y en segundo lugar, en el 2015, el desarrollo de una ley marco que da unas pautas desde el Parlatino para todos los ministerios de educación de la región. Y en esa escala, el tercer punto es el desarrollo de las políticas propias de cada país. Y en El Salvador ya lo hizo ese punto, ya desarrolló su propia normativa, apoyado, por supuesto, en el conocimiento de la Declaración de los Derechos de los Niños Hospitalizados y apoyado en la normativa del Parlatino. Hasta aquí es lo más aburrido de lo que les tengo que contar. De aquí para adelante viene lo más entretenido. Es necesario, por supuesto, ustedes comprenderán, es necesario que conozcamos estos datos, conceptos y datos, porque para todos ustedes este tema puede ser un poco nuevo y hay que entenderlo en su contexto, ¿sí? Así que hasta acá tenemos que identificar que hay una estadística que nos muestra cómo es este desarrollo en la región. El Salvador ya está allí presente, hay un desarrollo en normativas, el equipo del país lo tiene, así que están muy bien apuntalados. Hay unas publicaciones, libros, investigaciones, artículos académicos sobre este ámbito en distintos idiomas y estamos próximos a escribir por primera vez la historia de El Salvador en estas publicaciones internacionales. Estamos en ese camino que ha sido la gestión de estas visitas, de estos meses de trabajo. Vamos a escribir a muchas manos, las manos de las profesoras que están acá presentes, están en la primera fila, que no me voy a aguantar más las ganas y les voy a invitar a que se pongan de pie porque quiero que todo el equipo, toda la gente las conozca. Acá están las maestras hospitalarias que vieron en el video. Gírense, chicas, por favor, que las conozcan. Un aplauso para estas profes. Gracias, profes. El trabajo, ya no me aguantaba más las ganas de presentarlas porque es fantástico el trabajo que hacen. El trabajo maravilloso de estas maestras, la planificación de sus actividades, el esfuerzo de su jornada. Estas maestras trabajan de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde y pueden llegar a ver 3, 4, 5 niños por día y conocen sus nombres, sus historias, sus familias. Ayer en el ascensor las familias les comentaban cosas, hacen parte de la dinámica del hospital. Qué maravilloso eso para esas familias y para los estudiantes, tener a su maestra, a su profesora allí, ¿sí? En este punto, y antes de avanzar, también quiero hacer un reconocimiento muy importante al equipo del Ministerio de Educación. Camila, Marisol y en ustedes a todos sus colegas que colaboran, están acá en las primeras filas, son muy sencillas y muy modestas, pero estas mujeres junto al licenciado Denis han movido montañas para que a nivel nacional se pueda estructurar este programa,
para que se pueda desarrollar en este contexto y han movido montañas para que estas maestras tengan la capacitación y los apoyos internacionales que estamos gestionando y que me han traído un poco a mí de representante, pero junto a mí y a mi lado hay un montón de profesionales muy expertos en el ámbito que seguirán acompañando a El Salvador en los meses que vienen para que sigamos formando como corresponde a estas maestras que son excelentes en su pedagogía, pero que requieren elementos de la contención emocional, requieren formación en algunos ámbitos específicos del manejo de ciertas enfermedades, de cierta pedagogía que existe para niños que están con enfermedades raras, niños que están con un reposo permanente, necesitan un tipo de formación específica, no solamente matemáticas, ciencias sociales en lo que ellas son muy expertas, sino que necesitan también un contexto de apoyo adicional. Voy a invitarlos a que miren en las pantallas y me acompañan a recorrer un pequeño viaje cortito, un pequeño tour por la región. Vamos a recorrer Centro y Suramérica, conociendo algunas aulas hospitalarias de la región y conociendo un poco de qué se trata este ámbito y cómo está desarrollado. ¿Sí? Comienzo por Centroamérica. Maestras hospitalarias de Honduras, Guatemala, Costa Rica. Hoy ya puedo sumar la foto de El Salvador. Ahora ya tenemos un video para sumar acá. En nuestras próximas exposiciones va el aula hospitalaria de El Salvador, que hoy como se presenta en sociedad, ahora la podemos incluir. Hoy también quiero hacer acá un paréntesis, están presentes, han viajado por tierra desde Honduras, uno de los equipos de maestras hospitalarias que están por acá en algún lugar del escenario del auditorio. ¿Me pueden levantar la mano, profesoras de Honduras que están por acá? No habrán llegado todavía, venían viajando por tierra. Bueno, al final las veremos. El equipo de Honduras también está muy comprometido con el ámbito y estamos trabajando para que se conozcan entre países vecinos y puedan hacer una red de colaboración entre maestros, pasantías, colaboración en conjunto, que entre todos puedan conocerse, visibilizarse porque están acá a 2 o 3 horas de distancia con las profes de Guatemala. Vamos a trabajar también en esas redes. Así que, observando en estas imágenes, piensen ustedes, traten de olvidarse que es un hospital, estas imágenes. Piensen que es un aula, un salón de clase. Imagínense lo que pasa ahí con un estudiante que tiene silla de ruedas, equipamiento médico, una sonda, una vía, que ha tomado medicación. Y fíjense en ese escenario, con las adaptaciones que corresponde, siempre con el niño que da la clase, toma la clase, pero ese niño está bien de salud en ese momento. No se hace la clase si el estudiante no está en condiciones. Y ahí el equipo de salud nos da ese reporte, nos indica cuando el estudiante no ha dormido bien, cuando tiene dolor, cuando tiene medicación que le da sueño. En esos espacios no se obliga a la clase, siempre es en condiciones en las que el niño está para poder participar. Entonces, si ustedes cerraran los ojos y sin saber nada de este ámbito y vieran abrieran de nuevo y vieran estas fotos, es un salón de clase común y corriente, solo que está en un hospital, ¿cierto? Y entonces allí hay unas cuestiones a considerar. Vamos a recorrer un poco Suramérica, ¿sí? Levanten la mano los que han viajado fuera de Centroamérica, que han ido a Colombia, Perú, Argentina. Levanten la mano los que han ido por allí abajo, hacia Sudamérica. Muy bien, entonces, perfecto. Después de esta charla, después de este ratito, todos van a poder levantar la mano y van a decir, sí, conocimos un poco de toda la región. Perú, aulas hospitalarias de Perú. Era un equipo hace unos 20 años, un equipo de voluntarios con gran voluntad de trabajo. El Ministerio de Educación llegó tal cual como el equipo de acá de El Salvador y rápidamente con asesoramiento internacional, con profesionales expertos del ámbito, empezaron a desarrollar su propio modelo pedagógico y su programa educativo. Y en 3 años pasaron de tener 4 aulas en la ciudad de Lima a tener 30 aulas hospitalarias cubriendo a todo el país en un crecimiento de unos 3 años. Porque hay una gestión, porque hay una estadística, porque hay una política y porque hay un programa educativo pedagógico creado para esas aulas, que son los pasos que están dando ustedes también. Tienen un programa, tienen unas adaptaciones, tienen su propia política, están armando su propia estadística, tienen un proceso de gestión, tienen maestros muy comprometidos. Ese fue el camino de Perú y es un ejemplo en la región. Quiero hacer aquí también mención
a un académico muy representante y muy querido en la región, el profesor Tomás Arredondo, chileno, coordinador de las aulas hospitalarias del Ministerio de Educación de Chile. Lo hemos invitado a colaborar también con el equipo de El Salvador y nos ha dado algunas consultorías sobre este tema fuerte que es el de las normativas, el armado del modelo pedagógico. Así que El Salvador también ha contado con la colaboración en estos meses de manera virtual del señor Tomás Arredondo, que ya lo vamos a tener acá presencial en algún momento cuando está en una licencia médica en este momento, pero es un señor que ha recorrido Latinoamérica, que ha ayudado a crear los programas educativos académicos de cada uno de los países de la región y particularmente ha colaborado con el programa de Perú, el de Ecuador, el de Venezuela, ha colaborado en la escritura del de Chile, por supuesto, en Argentina, en Uruguay. Recorriendo, siguiendo este tour que les dije hace un ratito, vamos por Perú. Los invito a que vean un poco Venezuela. La situación de las aulas de Venezuela es un poco precaria porque no hay toda una estructura normativa nacional, siguen siendo algunas pocas aulas, más bien de la voluntad de los hospitales que siguen llevándolas adelante, pero son cuestiones más de la organización del país. Sin embargo, sigue habiendo algunas aulas y las maestras hacen su trabajo con lo que pueden y como se puede. Ahí se ve la gran adaptación que hacen las maestras, ¿no? Ecuador, al mismo tiempo que Perú, en 5 años, con asesoramiento del señor Tomás Arredondo, de los europeos que he mencionado al inicio, con gran conocimiento de la región, adaptado a su propio país, Ecuador tiene en la actualidad alrededor de 30 aulas hospitalarias y 100 maestros hospitalarios formados que cubren a todo el país de manera educativa. Y tienen un modelo escrito que ha sido muy inspirador también para lo que se ha desarrollado en este país. Paraguay, ¿alguien conoce Paraguay? ¿Han viajado a Paraguay? Bien en el sur. Notarán por mi acento que soy colombiana. Alguien por ahí lo cachó, pero vivo en Argentina. ¡Ay! Vivo en Argentina. Es que me dijeron que no me pasara los grises, pero como yo quiero estar allá pegadita con ustedes, muy bien. Vivo en Argentina y Argentina está en el triángulo con Uruguay, con Chile, con Paraguay. ¿Sí? Las aulas hospitalarias del Paraguay son 17. Pertenecen al Ministerio de Educación en colaboración con el Ministerio de Salud, como ustedes aquí, ¿no? Es necesario. No se puede sin el Ministerio de Salud, no se puede si no hay esa dupla de colaboración, porque salud es quien nos pone la infraestructura, el lugar, el sitio, y educación pone el recurso humano, el recurso material. Entonces se requiere las dos estructuras, pero además se requiere una mediación para que eso sea posible, para que un maestro habite en un ámbito hospitalario. Ayer en el ascensor del hospital yo pensaba en el ascensor que tenemos que esperar 20 minutos para subir al piso 11 del aula, porque es un hospital muy grande, mucha gente. Yo pensaba, ¿qué pensarán los médicos que ven a estas maestras con su uniforme y que las ven trabajando con los niños? ¿Cómo lo pensarán? ¿Cómo lo verán? Porque tampoco el hospital, no todos conocen bien el aula. Ayer hicimos un poco más de promoción y se irá conociendo más, pero ¿qué pensarán estos profesionales, ¿no? De un maestro en el hospital? Es raro, ¿no? ¿Qué hace allí? Bueno, estamos viendo hoy que hace un trabajo maravilloso, educativo, muy importante. Característica del Paraguay, estos maestros hospitalarios tienen una impronta muy cultural por la idiosincrasia del país y las maestras hablan la segunda lengua, el guaraní. O sea que las clases se hacen en español y en guaraní. Súper interesante eso. Brasil. ¿Quiénes han ido a Brasil o conocen, han escuchado Brasil? Poquitos. Hay que ir a Brasil. Bueno, ustedes con las playas que tienen acá no necesitan ir a ningún lugar. Este país es privilegiado de playas, no hay que ir a Brasil. Pero cuando puedan, Brasil es medio continente y tiene cerca de 500 servicios educativos hospitalarios y domiciliarios. 500. Es una enormidad. La cuestión en Brasil es que no hay una ley nacional, dado que cada estado del Brasil tiene sus políticas propias. Entonces hay varios modelos pedagógicos y varias estructuras de educación hospitalaria. Sus maestros están formados y desarrollan las actividades como hemos mencionado. Pero en Brasil, sobre todo, hay educación hospitalaria, hay muy poco de domiciliario. ¿Sí? Si ustedes quieren buscarla en la bibliografía, se busca como clase hospitalar, así se llama, aula hospitalaria es clase hospitalar. Interesante de este país que trabajan tienen aulas en sus comunidades aborígenes, indígenas.
fantástico, hablan esas lenguas, trabajan sobre esa cosmovisión, trabajan sobre esa comunidad, con estudiantes que están en situación de enfermedad, pero que son además de comunidades indígenas. Muy interesante el trabajo de ellos. Colombia, mi país, acá tengo que hacer un segundo de silencio de mi país querido. Colombia tiene un programa nacional que se llama Retos para Gigantes, pero en realidad, desde el Ministerio de Educación, pero en realidad por la estructura de organización del país, Colombia desarrolla los programas de educación hospitalaria en cada departamento y en cada ciudad. Así que hay varios programas. Los más destacados son los de Bogotá, que tienen 40 aulas hospitalarias en toda su red hospitalaria, 100 maestros formados. Y luego en las ciudades principales como Medellín, Cali, tienen aulas también, y ahora en casi todo el país hay al menos una. Entonces es muy interesante el trabajo que desarrollan. También educativo. Ustedes están observando las imágenes, supongo, y están viendo, los invito siempre que vayan mirando y leyendo las interacciones, lo que pasa allí, el material que hay, lo que dicen esas imágenes en relación a la cara de los niños, de las profesoras, de las familias. Fíjense que hay familias presentes en todas estas imágenes. Muy interesante el trabajo que se realiza. Ya voy terminando el tour. Es cortito. Uruguay, chiquitito como El Salvador y potente como El Salvador. Comenzaron con 3 aulas hospitalarias. Tuve el honor de trabajar con ellos desde hace 2 años, también en el desarrollo de sus modalidades, y tienen el trabajo sobre todo, en la actualidad tienen 5 aulas hospitalarias, desde la ANEP, que es la Administración Nacional de Educación, su formato de ministerio, digamos, para que lo entiendan mejor. Pero aquí quiero hacer mención a la foto de la derecha superior, la profesora de color de pelo blanco. En una de estas aulas está desarrollada solamente en el área, en el hospital de nefrología. Pacientes crónicos que ven mucho tiempo, los ven por mucho tiempo. Entonces es un trabajo muy interesante el que se realiza sobre todo en la ciudad de Montevideo, pero están expandiendo sus aulas al resto del país. Por el momento hay 5. Y llegamos a los 2 países que los dejé para el final de este recorrido. Todavía me falta contarles algunas cosas. Creo que todavía no se han dormido, por lo que veo por acá. Están más o menos despiertos, activos. Allá los del final de atrás los veo muy despiertos, muy activos. Muy bien, fantástico. Si nos da sueño, hacemos ahí un alto en el camino y hacemos un estiramiento. Porque además esta es una hora tremenda para hablar. Me pusieron un desafío muy grande hablar en este momento. Pero yo creo que más o menos estamos, ¿cierto? ¿Estamos bien? ¿Estamos integrados en el tema? ¿Sí? Es un montón estar aquí sola hablando. De verdad les digo, con esta luz, que casi quedo ciega, es un montón. Yo preferiría estar allá caminando entre ustedes y viéndolos un poquito más de cerca. Así que por eso casi que me caigo de acá. Muy bien. Bajo. Ah, no, pero espectacular, perfecto. Si no me caigo en el intento, si no me caigo ahí que metí el pie 2 veces. Maravilloso. Así puedo estar más cerquita de todos. Ay, no, ahora sí, qué lindo, gracias. Gracias. Profes lindas, lo más lindo de este viaje ha sido conocer a las profesoras del aula. Tenía muchas ganas de conocerlas, de verlas en este viaje, mucho entusiasmo de seguirlas porque hace meses las vengo viendo por internet y hemos trabajado en cosas, en talleres, en formación, así que las quiero mucho y las admiro muchísimo, ¿sí? Y al equipo de gestión también tengo que darles las gracias por todo este trabajo que han hecho en silencio y anónimamente, pero con tanto esfuerzo. Gracias. Y en ustedes a su equipo, al licenciado Denise, a todos los licenciados que corresponden. Gracias por este momento. Sí, acá más cerquita me gusta mucho más. Cuando uno trabaja en este ámbito, son muy importantes las personas. Todos ustedes saben, somos todos de las ciencias humanas. Entonces trabajamos con las personas, es por ellos. O sea, este viaje y estas actividades y todo lo que ustedes hacen es por ellas y en ellas por tantos niños del Salvador que ni siquiera vamos a conocer, no los vamos a conocer, pero en ellas va a haber un cambio o se va a transmitir un cambio que permite la educación en un ámbito que es tan complejo. Me gustó mucho más acá abajo, me siento mejor, después voy a subir para allá. Muy bien. Bien, dejé para el final de este recorrido a Chile y Argentina, porque son 2 monstruos en la educación hospitalaria.
Monstruos porque llevan 20 años, en este caso Chile lleva más de 20 años desarrollando su programa de educación hospitalaria. Es el país, Chile, que te atiende de norte a sur, delgadito Chile, tiene 80 aulas hospitalarias, tiene presencia en hospitales insulares, por ejemplo en la isla de Chiloé, por ejemplo en Magallanes, hace frío, Tierra del Fuego, ¿no? Hay aulas hospitalarias en una isla. Y para manejarse los maestros, por ejemplo, para ir de un lugar al otro, tienen que tomar un transbordador todos los días para ir a ver el hospital y a ver a sus estudiantes. Bien, Chile, ¿por qué está tan desarrollado? Tiene una normativa propia, tiene un programa pedagógico propio, programa educativo. Es el país que tiene la mejor dotación tecnológica y didáctica del ámbito porque se dedicaron desde su Ministerio de Educación, le dieron gran visibilidad a ese derecho de los estudiantes, visibilizaron con la estadística la cobertura, se dieron cuenta que no era uno ni era dos, atienden 2.000 a 2.500 niños por año. Eso es una cantidad enorme de niños que se atienden y a los cuales se les preserva su derecho a ser educados. Entonces trabajan muy bien desde allí. Es un país que tiene formado a sus maestros en educación hospitalaria, tanto en cursos internos como en el máster de pedagogía hospitalaria de la Universidad de Barcelona, que es el más importante del ámbito y que es difícil de cursar ahí. ¿Me ayudan a conseguir agua? Entonces, Chile tiene mucho desarrollo por esto, ¿no? Sus maestros muy formados, su ministerio que tiene un programa especial dedicado. La educación hospitalaria es barata en términos de ministerio. Es barata. Con poco dinero se arman muy buenas aulas y con poco dinero se puede desarrollar, se puede desarrollar una muy buena formación de maestros, un buen equipamiento y una replicación, ¿sí? Una réplica. En El Salvador, por ejemplo, cuando las maestras hospitalarias terminen de estar muy bien formadas, ellas mismas van a ser replicadoras para sus nuevos compañeros. Entonces, con poco dinero a nivel ministerial, se van a poder expandir, se van a poder hacer más aulas. El mobiliario del aula hospitalaria es económico, el hospital ya tiene el salón, no nos toca construir un aula. Es un servicio que es muy fácil de poder, digamos, es muy económico de sustentar. Déjamela por acá cerca porque es que esto es mucho y es largo. Bueno, muy bien. Avanzando con Chile, que sepan ustedes que Chile tiene muy desarrollado en el ámbito la educación domiciliaria, porque como tienen extensiones de tierra tan amplias, es la solución, crear un sistema en el cual pueden las maestras hospitalarias dirigirse al hospital, del hospital al domicilio y hacer toda una ruta para ir a visitar a esos estudiantes. Para hacerles un ejemplo nada más, un maestro, por ejemplo, de la ciudad de Santiago, hace en el día 250 kilómetros en un auto contratado desde el ministerio que lleva varios maestros y van llevando la ruta y van visitando las casas de esos niños. Y en esos 250 kilómetros de ida pueden visitar a 4 o 5 casas y hacer 4 o 5 clases de 1 hora, hora y media, porque para estar ahí no te quedas 40 minutos, ahí vas por hora y media o 2 horas para poder expandir el trabajo. Entonces, imagínense ustedes ese trabajo del maestro que además tiene que movilizarse para llegar al aula domiciliaria. Chile es muy experto en este desarrollo de secundaria y de domiciliaria. Tienen muy desarrollado el ámbito en secundaria porque lograron en sus aulas, estamos hablando de aulas hospitalarias que tienen 50 maestros, y ahí sí que puedo tener el maestro de filosofía, de química, de literatura, de geografía, de las materias complejas del secundario. Y por supuesto tienen maestros especialistas de la primaria, tienen psicopedagogos, tienen terapeutas ocupacionales, tienen psicooncólogos que acompañan al equipo de salud, que acompañan a las maestras, les ayudan a entender un poco, a procesar todas las emociones que surgen en esto y les ayudan a desarrollar habilidades emocionales para el trabajo con esas familias y sus estudiantes. Entonces Chile está muy desarrollado, es un gran modelo y tenemos acceso a estos profesionales también que han ofrecido su colaboración para las aulas de El Salvador y que ya nos han ofrecido su apoyo a través, por una parte, del señor Tomás Arredondo y por otra parte, con algunos directores de escuela que también estarán colaborando con ustedes.
Voy a terminar este primer segmento, nos queda un ratito más. ¿Alguien me puede decir cuánto tiempo real tengo? Porque me perdí entre el inicio, si pueden averiguarlo. Me queda un ratito más, que no, por supuesto quiero contarles algunas cosas más, pero de este recorrido de países, dejé Argentina para el final porque vivo allí hace 15 años, es un lugar muy especial para mí, allí está mi familia. Pero Argentina es muy importante y muy relevante en la región porque son los pioneros, tienen la primera aula hospitalaria de Latinoamérica, un aula de hace 80 años. En un brote de polio infantil, a un médico del hospital Garrahan, perdón, del hospital Gutiérrez de Buenos Aires, el Garrahan también es de Buenos Aires, es muy parecido al Bloom, pero en este caso es del hospital Gutiérrez. A un médico se le ocurrió, a un pediatra se le ocurrió que con tantos niños que estaban allí internados, ¿por qué no les poníamos un profesor que les enseñara matemáticas, que hiciera juegos, que hiciera algo de lectura, escritura hace 80 años? Un visionario. Eso se convirtió en un espacio educativo en el que ya no solo se juega, básicamente no se juega mucho. Lo que se hace en el aula hospitalaria es un juego de aprendizaje educativo, un juego dirigido, pero sobre todo experiencias de aprendizaje y espacios de aprendizaje formal, ¿sí? El juego siempre va a ser transversal a todas estas interacciones, siempre un juego dirigido educativo, ¿no? Con propósito educativo. Pero fue muy interesante cómo en Argentina un médico se le ocurrió poner a un maestro allí adentro, en el hospital. Y a partir de eso empezaron las primeras aulas. Así que esa foto que ustedes ven allí en la derecha inferior es de la primera aula hospitalaria argentina, ¿sí? Y aún hoy existe y tiene como 50 maestros hospitalarios y domiciliarios. Grandes valores de la Argentina. Han desarrollado la normativa más seguida o más leída de la región. Han escrito una normativa muy interesante que es modelo de otros países. Han escrito o han desarrollado también su educación secundaria, cobertura con todo el país, integrada a los programas actuales vigentes para que no sea tan complicado volver a inventar cosas nuevas. Y tienen muy desarrollada también la domiciliaria, lo mismo que Chile. Son muy parecidos los dos países. ¿Por qué razón? Como tienen mucho terreno, mucho territorio para recorrer, la solución es la domiciliaria. Y entonces son dos países muy desarrollados en ese ámbito. Y también tienen el secundario muy desarrollado. Bien, hasta aquí ese recorrido de países. ¿Qué les parece? ¿Cómo ven esto? ¿Interesante? ¿Les llama la atención? ¿Conocían un poco de esto? ¿Habían escuchado? ¿Se habían imaginado que en tantos países de la región había todo ese trabajo? Bueno, es muy importante en este evento que le demos luz a las aulas hospitalarias, porque muchos de ustedes van a tener que ver con estos proyectos, muchos de ustedes van a tener que trabajar con las maestras, les van a pasar estudiantes del aula de origen, o sea, el aula regular va a tener que dialogar con la maestra hospitalaria, los médicos presentes o profesionales de salud tendrán que hacer un pase interdisciplinario, así que en el camino se irán conociendo. Hace un ratito que estábamos haciendo un recorrido por las aulas, mencioné a las maestras hospitalarias de Honduras, que ahora ya las veo que están por acá. Si me levantan la manita para que las saluden. Bueno, estas profesoras maravillosas se han hecho como 5 horas de ruta para poder venir hoy. Y han venido a estrechar lazos de colaboración, a conocerse con sus compañeras maestras de El Salvador y a estrechar lazos de colaboración con su equipo del ministerio, porque solos no somos nada, tenemos que trabajar en red, aprender de los otros, de quienes tienen más experiencia, con nuestra impronta, con su impronta propia, con su propio contexto, necesitan enriquecerse también con los que tienen más experiencia. Así que esta colaboración, que es perfecto. Esta colaboración que tiene que ver con la suma de voluntades, con que aquí somos todos montañitas que movemos cosas gigantes, logramos esta motivación para que las profes vinieran y para darles, por supuesto, ese espacio de estrechar lazos de colaboración. Así que ya me quedaron saludados los dos equipos, las maestras de El Salvador, que son nuestras pioneras del tema en el país y que son nuestras consentidas del aula hospitalaria, el equipo de Ministerio de Educación y de Salud, por supuesto, y la gran colaboración que nos ha prestado el despacho de la primera dama para hacer posible todo esto. Hasta acá un recorrido. Nos informan
que nos quedan 20 minutitos, así que vamos a pasar rápidamente. Ustedes después van a tener acceso a estas diapos. Esta diapo no la lean, solamente escúchenme. La puse porque necesito que quien reciba esta documentación tenga todo, pero ustedes escúchenme por favor. Hay evidencia médica escrita acerca de la mejoría en la calidad de vida de un estudiante que está escolarizado. Y allí están los indicadores. ¿Qué mejora? No hay deserción escolar, mejora el ausentismo, mejora la segregación, desaparece la segregación porque ese niño empieza a ser parte de un sistema educativo de nuevo. Pasa en algunos países que los niños que tienen enfermedades raras, que son poco minoritarias o poco frecuentes, o pacientes crónicos de nefrología, pacientes de oncología, por su propio estado de salud, nunca se escolarizan, no llegan al colegio. La educación hospitalaria ofrece esa oportunidad de combatir la segregación y el aislamiento y de favorecer la participación. O sea que hay niños que nunca tuvieron la esperanza de ir a la escuela y a través de estos programas de educación hospitalaria pueden ahora estar escolarizados, tienen trabajos, tareas, deberes. Eso dice esta diapo. Bien. Aspectos pedagógicos de la educación hospitalaria, porque no estamos hablando de una clase cualquiera. Aquí hay un trabajo pedagógico y didáctico fundamental. Aspectos a destacar aquí. Hay un encuadre de la escena educativa, hay una coordinación para llegar a sentarse con el estudiante, una coordinación desde la gestión que hacen los equipos y una coordinación que se hace con la familia. Siempre la familia está presente, se le ayuda también a dejar tareas, que la familia sea expansiva. Imagínense que las maestras ven 2 o 3 veces por semana al estudiante, y a veces un poco menos. Dependiendo de la cantidad de maestros que tenemos, ¿no? Entonces dejan tareas, trabajos expansivos para que se puedan alcanzar a ver todos los contenidos que hay que ver, ¿no? Porque el niño no está ahí pasando el tiempo, está aprendiendo a multiplicar las células, la fotosíntesis, geografía, historia, todo lo que tiene que aprender. Entonces, para encuadrar esa escena, hay un perfil también del docente, hay una comunicación especial. Imagínense ustedes que estas maestras no pueden llegar a decir, buenas, hola, saca el libro que vamos a aprender las tablas de multiplicar. Hay que hacer un encuadre porque ese niño está ahí en una habitación con otros compañeritos, le duele, tiene equipamiento médico, no durmió bien, ¿sí? Fíjense, es una escena muy compleja. Y las maestras con su magia pedagógica, con su sabiduría pedagógica, con su formación profesional, logran desarrollar las adaptaciones, las adecuaciones para encuadrar esa escena, para tener una buena comunicación, para abrir el espacio, la puerta, a que ese niño que está ahí en la cama de la habitación o ese niño que viene al aula pueda empezar una clase. No es atropelladamente, no es obligatoriamente. Se habla con la familia, se hace un encuadre. Allí hay un trabajo muy importante desde lo didáctico. Por eso esto requiere también un perfil muy especial. Las actividades pueden ser individuales o grupales, dependiendo de la organización, de la afinidad de edades. Por ahí tenemos niños multigrado, tenemos niños de diferencia de edad, entonces se separan las actividades, pero para niños de la misma edad, por ahí comparten temas y se pueden hacer cosas colaborativas. Se trabaja en la educación hospitalaria desde las estancias cortas, hospitalarias, las medianas, las largas. Cada país desarrolla sus protocolos, desde cuándo empiezan a ver al estudiante, con qué trabajos, con qué seguimiento, con qué registros. Ustedes no se dan una idea de la cantidad de registros que deben llenar las profes y de planificaciones que deben realizar. Justamente ayer hacíamos un taller, ahora me devuelvo al anterior. Ayer hacíamos un taller sobre tecnología educativa. Porque decíamos, bueno, voy con mi clase de matemáticas preparada, pero el estudiante hoy no está para esta clase. No se puede por cuestiones de su salud o lo que sea. Tal vez hoy tengo que hacer con él otra cosa. Entonces, rápidamente con tecnología puedo armar una ficha didáctica, puedo armar un cuentito, puedo desplegar alguna actividad o material o me puedo llevar con mi maleta, con las mochilas, las maletas que tienen las maestras, pueden llevarse un libro de cuento y en cambio de la clase de matemáticas les toca cambiar, adecuar, adaptar y presentar y hacer otra actividad, un cuento, un juego interactivo, un ejercicio cognitivo. Entonces hay estrategias adaptadas, ¿no?, para poder desarrollar estas actividades. Se trabaja desde el punto de vista del aprendizaje colaborativo, del aprendizaje significativo, y es muy frecuente en la región que se trabaje con el ABP, el aprendizaje basado en proyectos.
Por ahí es una onda muy popular que tal vez ustedes la conozcan. Solo me devuelvo un momento, perdón, me fui muy adelante. Ya. La profe de tecnología se le confundió el botoncito. Solo me devuelvo acá para recordarles esta diapo. También es material para que les quede a ustedes, porque no quería que fuera una presentación solo de fotos, sino que quien reciba este material tenga documentación para profundizarlo, para seguirlo, ¿no? Entonces, nada más especificidades de la domiciliaria, cómo se arma la actividad, cómo se trabaja en presencia de la familia, cómo se encuadra la clase cuando en el domicilio hay televisor encendido, el gato, el perro, el hermanito, toda una escena muy compleja de encuadrar y hay un trabajo muy especial que se hace para poderlo llevar adelante, siempre en nexo con la escuela de origen. Recuerden eso, no lo pierdan de vista, siempre con la escuela de origen. Acá me parece importante a nivel pedagógico contarles que en la región los diferentes ministerios hacen o crean unos núcleos de aprendizaje significativo o prioritario. Como no se pueden dar todas las clases extensas a los estudiantes porque no nos da el tiempo, ni tenemos las maestras, ni el tiempo suficiente, hay unos núcleos, hay unos aprendizajes mínimos y básicos que se deben garantizar para cada año escolar y están publicados en los distintos espacios. Seguramente habrá adaptaciones también que tendremos que desarrollar en El Salvador. Como les decía, los aspectos de trabajo con los estudiantes están vinculados a actividades significativas, hay mucho uso de tecnología, hay otras interacciones desde el arte, desde la música, desde la educación física, hay otras áreas que se trabajan desde el juego educativo, el juego con propósito, se trabaja muy bien. Fuerte trabajo con tecnología en la región, muy fuerte, a través de aplicaciones y recursos que están en el celular, en la tablet, con sus horas medidas y como corresponde en lo protocolar, pero se trabaja mucho con tecnología para expandir esa experiencia de aprendizaje. No es lo mismo que el niño escriba sobre una hoja en blanco y negro a que pueda interactuar con una aplicación de matemáticas en su celular donde hace un juego educativo de las tablas de multiplicar y que además tiene un sonido, que además repite la tabla, que además tiene una canción. Toda la tecnología interactiva al servicio de la educación hospitalaria. Y estuvimos trabajando con las maestras en estos meses en talleres de cómo lo hacemos con recursos gratuitos, con los celulares viejitos que tienen las familias, los niños, sin internet. Muchos de estos recursos se pueden usar sin internet. Así que hay mucho trabajo y hay un desarrollo muy interesante en la región sobre la línea STEM, que tiene que ver con ciencia, tecnología, matemáticas, sobre todo en este ámbito. Los diferentes portales de educación tienen materiales que están disponibles para los maestros. Lo mismo el Ministerio de Educación de El Salvador también tiene recursos educativos adaptativos. El trabajo del último año ha sido al respecto del uso de inteligencia artificial. Es una de las experticias con las que yo he venido trabajando con los maestros. Y estamos enseñándoles a los maestros cómo se trabaja con inteligencia artificial, pero de una manera pedagógica, con criterio, con ética, con transparencia. Es un trabajo sobre el que estamos haciendo. Aquí vamos, estamos haciendo talleres. Nuestro próximo encuentro es para seguir con estos talleres. Y voy terminando. Además de agradecerles su atención y su motivación, porque los estoy mirando y me están mirando también, así que agradezco mucho su atención, su motivación y voy terminando contándoles que en estos ámbitos hay elementos muy importantes que se tienen que preservar cuando trabajamos con primera infancia. El buen trato, el aprendizaje en contexto, la integración de los recursos que están disponibles, el desarrollo integral de ese niño, que no solamente tiene que aprender matemáticas, sino que tiene que desarrollarse en todas sus facetas, en todos sus aspectos. Entonces, allí hay que trabajar con lectoescritura, con motricidad, con todos los elementos que son de las distintas facetas y estructuras sobre las que trabajamos en cada país y que, por supuesto, para ustedes en primera infancia son elemento importante. Contarles que en estas aulas hospitalarias de la región, tenemos también eso habitual del aula regular, ¿no? Hay izadas de la bandera, juramento de la bandera, se celebran las fiestas patrias. Fíjense, acá hay niños que están jurando la bandera de Argentina, es el ejemplo. Se entregan los diplomas, se hace la ceremonia de grado con la silla de rueda, con el equipamiento médico, el niño pasa a recibir su diploma. Yo estoy ansiosa por ver en unos meses
y un poco más a los primeros niños de El Salvador que pasen de año en año con sus maestras hospitalarias y reciban su primer diploma. Y es una foto que me hace mucha ilusión y que estoy segura que va a llegar, ¿cierto? Bien, los niños tienen tareas, desafíos, ya lo fuimos diciendo, ¿no? Trabajos, investigaciones, tienen su classroom, su drive, hacen allí sus tareas, tienen su carpeta escrita, su cuaderno, se les califica, es una escuela de verdad, ¿no? Que además tiene su evaluación. Hay un importante trabajo en la promoción del vínculo, ¿no? De la socialización, de que ese niño comparta con otros compañeritos, además de que se sienta identificado, porque ya no soy solo yo que estoy enfermo, estoy con compañeros que todos estamos igual. Entonces hay una adaptación allí muy correcta. Juego educativo, espacios entretenidos, pero siempre con propósito educativo. En el aula hospitalaria no se juega por jugar. En el aula hospitalaria se juega para aprender y se aprende a través de actividades distintas y variadas, formales, más informales, de distintos ámbitos, con material concreto y con material digital, pero de distintos ámbitos. También en el aula hospitalaria, las maestras tienen que atender a estudiantes que además de su enfermedad pueden tener una discapacidad propia de su enfermedad o propia de su propia salud, ¿no? Sobre todo en enfermedades raras o minoritarias, los estudiantes tienen altas discapacidades y discapacidades múltiples. Entonces hay un trabajo allí muy interesante, muy mediado con tecnologías de apoyo, tecnologías accesibles, sobre las que hemos venido también hablando un poco con las maestras. Fíjense ustedes esta escena, un estudiante totalmente imposibilitado de interacción con su equipamiento médico. Y a través de un software visual, a través de la activación del micrófono, el estudiante puede, con pocas palabras que puede decir, dar comandos de voz, puede participar de la clase. Muy interesante cómo se desarrolla. Todos estos elementos ya se los fui diciendo. En el aula hospitalaria se tiene en cuenta la cultura del estudiante, su cosmovisión, su familia. Los maestros aprenden los protocolos de seguridad y bioseguridad del hospital. Los materiales se desinfectan. Las maestras usan uniformes, se lavan las manos, usan alcohol en gel. Los protocolos que corresponden al hospital. Esto es muy importante. Voy a cerrar por acá, porque tengo unas diapos más, pero se las dejo para que ustedes las vean luego, porque de entre todo lo que les he dicho, ya se los dije esto, y sobre todo quería que al final les quedara como una conceptualización. En el trabajo del aula hospitalaria es importante la interdisciplina, el trabajo con los otros. El maestro hospitalario requiere de los demás profesionales y, por supuesto, hay canales de comunicación en conjunto, ¿sí? Desde la interdisciplina. A los maestros los acompañan y los apoyan los psicólogos, los terapeutas, el oncólogo, pediatra, la enfermera de piso, la enfermera jefe, las enfermeras auxiliares, son un equipo interdisciplinario y requieren trabajar en conjunto para que esa información que deben conocer y manejar entre todos se pueda desarrollar. Así que hay un trabajo muy interesante. Los maestros hospitalarios en distintos países de la región participan en los ateneos médicos. Dan un punto de vista de la calidad de vida del estudiante, dan un punto de vista de eso que el médico no alcanza a saber, porque el maestro está en la diaria, en la cotidiana, la familia le habla, el niño le habla más allá que al profesional de la salud. Entonces, el maestro es clave en un ateneo hospitalario, en una reunión hospitalaria para analizar un caso difícil, porque el maestro da opiniones al respecto y da un concepto pedagógico al respecto de ese estudiante, así que su voz es muy válida. Y en El Salvador estamos abriendo espacios para que en ese reconocimiento del hospital las maestras puedan hacer parte de esos espacios colaborativos. Voy a dejarlo acá, simplemente les voy a dejar esto, todo esto ya se los dije de a poco, pero lo quería dejar sintetizado. Desafíos del ámbito, nos falta más formación específica, nos falta más escritura de estas experiencias, nos falta que las experiencias entre países se compartan mucho más. Falta que se expanda un poco más en los diferentes países donde hay pocas, replicar las buenas prácticas. Y en estos días hemos conversado con los maestros que tenemos que escribir esa primera experiencia de El Salvador, publicarla en revistas internacionales académicas, médicas. Se tiene que conocer este ámbito y lo vamos a lograr. Así que en el próximo foro, las maestras, ustedes darán cuenta de que esto está ya publicado. Yo les dejo estas palabras que las he escrito hace unos años con toda mi profesionalidad, pero también con toda la humanidad que me acompaña en esta tarea de recorrer aulas hospitalarias de toda la región,
casi todas. Me faltaba El Salvador. Me faltaba un poco Centroamérica, pero casi toda la región, ¿sí? Y quiero invitarlos a que las lean conmigo, me vayan siguiendo. Son palabras sobre todo para ustedes, maestras hospitalarias. Todas las actividades y proyectos que el maestro hospitalario propone y realiza en el aula o a pie de cama con sus estudiantes, todas esas actividades son una oportunidad para aprender, compartir, potenciando sus capacidades, presentando desafíos, logros, metas. Pero sobre todo, las actividades educativas que realizan estas maestras son un espacio único y maravilloso para presenciar el sentido de lo simple y de lo sencillo de la humanidad de sus estudiantes, lo simple y lo sencillo que tiene la vida en medio de la adversidad de ser un niño que está en el hospital. Así que cada acción educativa que realizan estos maestros, que es creativa, que es divertida, que está en un contexto lúdico, educativo, cada una de esas acciones que se logran en la intimidad del vínculo educativo hospitalario, allí a pie de cama o en la habitación del hospital o en el aula misma, todas estas actividades son un encuentro inolvidable para esos niños y para estas maestras. Ese niño, el tiempo que pase en su hospitalización, no se va a olvidar más que tuvo a su maestra y que tuvo a sus compañeros y que tuvo tareas, que tuvo desafíos. En este ámbito algunos niños fallecen y la maestra acompaña hasta donde es posible. Hasta el último día de su vida, el niño tiene que ser niño y tiene que gozar del derecho a estar en compañía, a estar con compañeros, a tener desafíos, a tener a su maestro, a su familia, a vivir con alegría hasta el último minuto de su vida. Y la educación hospitalaria lo permite y lo facilita. Así que con estas palabras simplemente agradecerles. Me emociona mucho estar aquí con ustedes. Agradezco enormemente el privilegio que me da la vida de poderles contar a todos ustedes esta realidad, de caminar hoy con las maestras acá tan cerquita, con el equipo que ha hecho posible esto desde la gestión. Y les agradezco mucho su atención, espero que haya sido de su interés, que haya quedado sensibilidad en ustedes sobre este tema y que lo difundan, que lo compartan, salgan a contarle a todos sus equipos que hay maestras en el hospital que garantizan la continuidad del aprendizaje de los estudiantes. Muchas gracias. ¿Cuáles son las dificultades para desarrollar los proyectos de educación hospitalaria en un país? Y la principal dificultad tiene que ver con visibilizar el ámbito y con el desarrollo de las políticas y de la gestión que corresponde. La educación hospitalaria no es posible si no hay toda esta gestión previa. Entonces, que sea tan desconocido para algunos hospitales, que no esté muy desarrollado es lo que lo dificulta. Pero esas dificultades se subsanan cuando hay un desarrollo de normativa, cuando hay unos protocolos de gestión, unos protocolos de interacción. Así que ustedes van muy bien encaminados en ese ámbito. La siguiente consulta es, en esta iniciativa de las aulas hospitalarias, ¿cómo se maneja el trabajo paralelo con las familias para facilitar el aprendizaje? Bueno, las familias son claves, un poco lo mencioné, las familias son muy claves en todo este proyecto, en todo este proceso. Por una parte, porque la familia es la continuidad de la clase que realiza la maestra o el maestro, son continuidad. Entonces, las familias son elemento fundamental porque es con ellos con quien se realiza todas las interacciones, con quienes se expande también el trabajo, pero además se integran en esta acción y le alivia un poco a las maestras el sentirse acompañadas en lo educativo desde el hospital. Realmente es una gran compañía, un gran alivio que ofrece la educación hospitalaria a esas familias. La siguiente consulta dice, ¿cuáles deberían ser los próximos pasos de El Salvador para llevar esta iniciativa a otros hospitales que tienen atención pediátrica? Yo creo que fundamentalmente seguir trabajando en la formación de sus maestros hospitalarios, establecer, digamos, ampliar esa formación, ampliar el número de maestros, por una parte, y sensibilizar a los hospitales de la región, ¿no?, de las otras ciudades, para que observen también todos estos impactos tan positivos en calidad de vida. A los hospitales hay que llegarles con la estadística y con la evidencia. Ese es el éxito de estos proyectos y después con lo pedagógico.
Pero es muy importante esta expansión y solo es posible con estas voluntades que ustedes han sumado y ya tienen la base que se requiere, que son las políticas, que es la normativa, que es su programa pedagógico. Ustedes ya lo tienen, así que tienen mucho ganado para avanzar. La siguiente consulta dice, ¿qué sucede cuando al niño o a la niña le dan el alta y ya no vuelve al hospital? ¿Se corta el aprendizaje o es allí donde se procede a la atención domiciliar? Es el momento clave porque ahí es donde se conecta la trayectoria, la continuidad en la trayectoria educativa. Cuando el estudiante sale del hospital pasan dos cosas. Puede ser que vuelva a su escuela de origen, entonces se hace un pase con ese maestro, se le da un informe al maestro de la escuela de origen donde se le cuenta cuáles son las actividades que se hicieron, se entregan las evaluaciones, los trabajos, los informes escolares de las maestras. Esa es una vía. Y en otro caso, los niños que van al domicilio porque siguen hospitalizados en el domicilio, se establecen los protocolos para que la maestra domiciliaria empiece a visitar, ¿sí? Ese es un proceso muy complejo, dispendioso, toma tiempo, pero es muy exitoso. Y por último, algunos estudiantes, cuando fallecen en el proceso, digamos, de la intervención educativa, siempre de la escuela hospitalaria hay un cierre. Hay un pase con la familia, hay un momento de cierre, hay un trabajo con los maestros, que es sobre lo que estamos ahora en este momento. El próximo semestre ese es nuestro trabajo con ellas, desarrollar un poco ese componente emocional, pero hay un cierre, hay una información, hay una comunicación, porque esa familia deja de ver a la maestra, se dejan de ver. Entonces hay una conversación, unos protocolos allí de entrega de cartas, tarjetas de saludo. Se hace un cierre para que tanto la maestra, el maestro que sufren también con este desarraigo, también puedan cerrar. Pero es muy importante que hasta el final, que el niño o niña pueda participar, se dé porque va a tener la mejor estancia hasta el momento que sea posible. Bueno, al parecer hay muchas consultas sobre este tema y qué bueno. La siguiente dice, ¿existe algún proceso de certificación estándar para formarse como maestras hospitalarias? Hay poca formación en el ámbito. La mejor formación es el máster en pedagogía hospitalaria de la Universidad de Barcelona, que es excelente, pero es muy costoso. Así que hay otras alternativas también en Latinoamérica. En lo personal, me da un poco de vergüenza hablar como de mí misma, pero en lo personal tengo la dirección del posgrado de educación hospitalaria desde Argentina, que es la segunda oferta más relevante del ámbito. Es una cursada de un año que profesionaliza, entrega diploma de 300 horas académicas, el equivalente a media maestría, y hay muy poca formación que acredite, esa es la verdad. Yo creo que para El Salvador a futuro hay que pensar en algún tipo de diplomatura o de especialización que permita que ustedes mismos capaciten a sus maestros, porque ya van a tener acá una capacidad instalada. Entonces no hay que inventarnos nada de cero, simplemente es aprovechar lo que ya hay para expandirlo. Y siempre los referentes internacionales estamos apoyando en la formación, a toda disposición, acceso a los profesionales europeos que comentamos, a los latinoamericanos, hay mucho apoyo allí. Todavía nos quedan algunas preguntas y la siguiente es, ¿cuáles son los criterios de evaluación para lograr la promoción de grado dentro de la educación hospitalaria? Bien, por ahí en el detalle chiquitito corresponde más que el equipo de gestión lo indique, pero en términos generales, para que se promocionen los aprendizajes, el estudiante tiene que cumplir con ese mínimo de horas y contenidos que se establecen en el protocolo de interacción de la maestra hospitalaria con la maestra de origen. Entonces, por el momento en El Salvador estos puntos se están desarrollando, pero a lo que deberíamos llegar es que haya ese puente, ese pase entre maestra hospitalaria y maestro de origen para que se certifiquen evaluaciones, trabajos, los cuadernos y carpetas de los estudiantes, el trabajo virtual que se realice. O sea, hay que certificarlo todo y entregarlo en informe. Tenemos una pregunta más, pero también comentarte que hay muchas felicitaciones y agradecimientos de toda la información de esta ponencia. La Genial. pregunta dice, ¿cuál es el desafío más grande que ha tenido que pasar en el ámbito hospitalario? ¿El desafío personal o el desafío del ámbito? ¿Quién Me hizo la imagino que pregunta? del ámbito hospitalario, se refiere Sí. al ámbito en general Sí. de tu Sí, experiencia. sí, los desafíos tienen que ver sobre todo con las maestras que no están preparadas o con los equipos que no están bien preparados para cuando los estudiantes fallecen. Ese es un punto muy álgido.
no estamos todos tan preparados, todavía no están bien desarrollados esos protocolos, por eso hay que trabajar mucho en talleres de formación para el manejo de las emociones, para el manejo del duelo. Es un tema, y hay un tema muy importante acá en esa pregunta, gracias por hacerla. Un desafío muy importante y un punto muy álgido en la región son los estudiantes de salud mental. No los mencioné hoy, pero hay mucho desarrollo en Argentina y Chile de atención a estudiantes de salud mental, que es otro tipo de patología, otro universo de la atención, donde hay otros protocolos de acción. Los maestros tienen que tener una preparación distinta, porque es un estudiante que puede tener una crisis agresiva, que tiene otros tipos de conductas. Entonces, esos dos creo que son desafíos muy importantes a destacar sobre los que se está trabajando, ¿no? Y salud mental es un tema enorme a desarrollar.